Ay, señor presidente, le hago un llamado de atención. No soy quien para juzgarle la posición, pero no me venga a decir, ay, pero no me venga a decir que mi páramo se vende. Pero no me venga a decir, ay, pero no me venga a decir que mi páramo se vende. Que no es cuestión de hectáreas, es cuestión de dignidad. Y si pesa más la plata, y si pesa más la plata, ¿y dónde es que vamos a... Bueno, bonita tarde para todas las personas que se están conectando a este en vivo. Les saludamos con esta canción de la muchacha que empieza a hacer y abrir camino para la reflexión que queremos poner hoy a partir de la palabra. Esta es la tercera tertulia que vamos a realizar del proyecto Memorias del Agua, Patrimonio de Vida en San Antonio de Prado. En esta oportunidad, pues vamos a conversar sobre la reserva. Y tenemos pues en esta sala a 3 pradeños y pradeñas hermosas que nos están acompañando el día de hoy. Tenemos por un lado a Joana Borja, una socióloga, amiga, bruja, que en este momento está siendo guardiana, coordinadora de la Escuela Popular Ambiental Los Quintana, o el semillero ambiental, como le dicen los niños y las niñas. También tenemos a Carlos Mario Uribe, que es el director en este momento de la Corporación Torromeral, que tiene mucha trayectoria también en la defensa y ser guardianes y guardianas de la Reserva El Romeral. Y tenemos a Ana María Lopera, otra bruja amiga, bióloga, guardiana voluntaria de la reserva, de las reservas de este corregimiento de San Antonio de Prado. Estamos en este en vivo contándoles un poco como ella haciendo memoria más bien del agua, ¿cierto? Esta primera estrategia, pues como que queríamos contarles que esto se llamaba una patoneada, iba a ser una patoneada, que fue un nombre que se inventaron Ana, ¿cierto? Y José Miguel, una estrategia que buscaba, digamos que desde las caminatas pudiésemos hacer recorridos territoriales donde tuviéramos presente la fauna, la flora, las problemáticas sociales, también las resistencias. Y bueno, llegó el coronavirus y entonces hemos migrado a lo virtual, pero no nos queríamos... no podíamos realizar este proyecto sin hacer este ejercicio, entonces estamos acá, digamos, haciendo ese homenaje, esa visita virtual a la reserva. Entonces vamos a tener esas personas que estamos aquí hoy conversando y también vamos a tener una de las entrevistas que le hicimos a los niños y a las niñas del semillero ambiental y una entrevista que le hicimos a Marisol, una de las guardianas guardabosques de la reserva, ¿cierto? Entonces, bueno, saludarles, contarles que este es un proyecto que se hace con la Red Vuelta en el 80, que como les decía, esta es la tercera transmisión, también es un proyecto que se está ejecutando como con una beca que se gana la Red Vuelta con la Secretaría, y bueno, entonces por eso hemos venido como realizando estas actividades, también porque hemos ido aprendiendo que amamos el agua y que nos hemos reencontrado con ella en este proyecto. Y bueno, entonces queríamos como contarles eso este momento, invitarles a que nos saluden, desde dónde se están conectando el día de hoy, que nos dejen también sus preguntas, sus comentarios, sus abrazos, sus saludos. Y bueno, sin más, quería pues como iniciar preguntándoles como a los que estamos aquí en esta sala, como cuáles han sido esas experiencias que han tenido, que reconocen de ustedes de la reserva o las reservas de San Antonio de Prado. O sea, si les pensamos en alguien que no conozca, que nunca haya asistido a las reservas, ¿qué les podríamos contar? Cierto, como de las reservas. Entonces no sé si yo así anima, ¿cierto? Como la pregunta que le estamos teniendo también por acá, queremos que sea también muy experiencial estas respuestas. Entonces, amiga, ¿cuáles son esas reservas del corregimiento? ¿Cómo se configuran como tal? Pero más allá de eso, ¿cuál ha sido su experiencia? Si le tuviésemos que contar a alguien de las reservas de Prado, ¿usted qué le diría? ¿Qué enamoraría a la gente para que venga a conocer estas reservas?
Bueno, buenas tardes para todos y todas. Gracias por esta invitación. Es un espacio que me parece muy bonito, lo he conocido un poco más de cerca en los últimos días y agradezco profundamente que se estén desarrollando estas iniciativas en el corregimiento. Bueno, creo que Carlos Mario ahorita nos va a explicar muy bien cuáles son las reservas, pero bueno, digamos que con la que he tenido mayor cercanía ha sido con la reserva El Romeral, pues la Limona, la Manguala. Y bueno, para mí la reserva ha sido un refugio, para mí es un refugio de vida, es un refugio no solo para los seres humanos, sino para toda la fauna, toda la flora que habita allí, que digamos de una manera circular eh, habita y convive de una manera muy armónica en ese lugar, en ese espacio tan sagrado. Entonces, pues no, la invitación es a que, bueno, ahora no se puede por la dinámica pues de la contingencia sanitaria, pero la idea es que conozcamos esas reservas, esos lugares que nos llenan de tranquilidad, que son como una valvulita de escape en medio de tanto acelere de la ciudad, de estas dinámicas que son tan individuales, tan rápidas, tan aceleradas. Entonces, no, es un refugio, para mí es eso. Muchas gracias, Bruja. No sé si Ana también nos quisiera contar un poquitico sobre esa pregunta. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación. Pues respondiendo a la pregunta que hace Jessica de cuáles son las zonas de reserva en el corregimiento, pues yo he tenido mayor cercanía con la reserva Manguala Limona ubicada en la Cuchilla del Romeral. Sin embargo, pues conozco otra reserva, pues hay varias reservas o áreas protegidas pues aquí en el corregimiento, entre las que se destaca pues la Manguala Limona, está la Aguapante y está pues la Astillera 1 y Astillera 2. Sin embargo, pues mi experiencia ha sido más cercana a la Manguala Limona y al Aguapante. Estas zonas de reserva del corregimiento o áreas protegidas que las ha configurado como tal, su gran biodiversidad. En realidad tiene una biodiversidad fascinante en cuanto a flora, en cuanto a fauna que desconocemos bastante, y en cuanto pues a los otros diferentes organismos vivientes allí, como insectos, microorganismos, entre otras cosas. Pues mi experiencia en la montaña ha sido desde muy joven, desde muy chiquita, cuando hacía las expediciones territoriales con Carlos Mario aquí presente y con la profesora Noelis. Entonces esa reserva es un lugar donde pues que permite en realidad eh, esparcir como el pensamiento y en realidad permite que podamos como que adentrarnos a reconocerlo como tal, como configurar que es un espacio que, que nos presta bienes y servicios, sí, muchos, pero también nos presta ese espacio de tranquilidad, ese espacio de pensarnos lo ambiental diferente a como normalmente se ha venido pues pensando en que somos un ecosistema aislado al ecosistema más grande que es este ambiental. En realidad hacemos parte de, pues no, las reservas son una hermosura. Yo vivo enamorada de ellas y ya aquí estoy presente. Gracias, amiga, por ese amor que siempre le pones a la reserva. No sé si Carlos Mario también desde su visión nos cuenta también un poquito de eso que estaba hablando Ana de las áreas protegidas, de cuáles son esas reservas del corregimiento y cómo ha sido el proceso para que se configuren. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación a la red vuelta, Jessica, a las compañeras que están en este momento en el conversatorio y a quienes nos escuchan, ¿cierto? Bueno, empiezo por decir que el asunto tal como está planteada la pregunta es muy amplia porque realmente el corregimiento, si bien tiene esas reservas que son públicas a las que se acaba de aludir, realmente no son las únicas. El corregimiento tiene muchas más reservas, algunas muy antiguas,
digamos que hay algunas reservas que tienen más de 100 años, ¿cierto?, de estar constituidas, simplemente que no son públicas, son privadas. Entonces, hay que hacer, digamos, un homenaje sincero, honesto, decente con la comunidad, sobre todo con la comunidad campesina, que se ha dignado, algunos, no todos, pero sí algunos se han dignado a conservar espacios, no pensando en su beneficio propio, sino en el de la sociedad en su conjunto y la naturaleza en sus diferentes manifestaciones y formas de ofertar servicios a la vida en general. Entonces, digamos que las esenciales desde el punto de vista de reservas públicas serían esas, ¿cierto? La nombrada, la Manguala Limona, que está constituida por 4 predios que se adquirieron, 2, el primero fue por ahí en el 2007, cuando Proromeral empezó a cuidarlo de manera espontánea durante 2 años. A los 2 años ya nos asignaron un comodato que nos permitió manejar la reserva durante 10 años más. Entonces, de esa manera acumulamos 12 años, digamos, de manejo en los precios de restauración. Cuando originalmente nos las entregaron eran potreros, literalmente potreros pelados, un que otro árbol por ahí en el potrero, pero eran básicamente pasturas. Y la otra reserva, la Manguala, vino de una adquisición a una empresa que se llamaba, o se llama todavía, Cipreses de Colombia, Forestales de Ana María. Ellos extrajeron las plantaciones forestales y eso quedó en tierra, literalmente café, café, café. Nosotros tenemos por ahí algunos registros fotográficos de aquella época. Y ver ahora cómo están es una maravilla, porque solamente en 13, 14 años de restauración, ver ese cambio tan dramático que ha sufrido digamos, la visual, lo paisajístico en esas reservas, y cuando uno se adentra en ellas, no solo hubo cambios a nivel, sino a nivel, digamos, de la composición florística, de la composición biótica en general, no solo la florística, porque ahora hay ya evidencias también de la recomposición a nivel de animales. Y con eso ha traído aparejado pues una serie de ofertas de servicios ambientales, ecosistémicos muy importantes para la sociedad. Pero reitero que esto ha sido, digamos, un quehacer de muy largo, muy participativo que hicimos desde aquella época en relativa pelea con el Estado muchas veces, porque el Estado es muy celoso para entregar participación ciudadana a la sociedad, son muy celosos, tienen sus grupos de contratación, y que la sociedad local logre entrar en esos procesos es muy difícil y mantenerse mucho más. Pero digamos que fue un proceso muy interesante, muy bonito y debido, digamos, a las circunstancias nuevas, y desde hace unos 5 años atrás también hemos querido hacer un reconocimiento y hemos hecho contactos con las reservas privadas. Esas son muy importantes. Como les digo, hay algunas reservas que tienen más de 100 años, están mucho mejor desde el punto de vista de composición, algunas están mucho mejores que estas reservas públicas, siendo hermosísimas reservas públicas y como están. De las reservas públicas, la mejor, la que tiene la mejor composición en la actualidad es la astillera, que es muy más alejada y más desconocida. Las demás tienen algunos relictos, algunos lotes, digamos, muy bien mantenidos, otros están en proceso de restauración y algunos dejan duda, digamos, en el proceso, ¿cierto? Esto no es solo, digamos, desde el punto de vista técnico, el proceso, nombrar el proceso desde el punto de vista técnico e incluso de participación social. Quieras o no reconocer las reservas públicas, ¿cierto?, a las que más tiene acceso la gente, en este momento no solo son unas grandes ofrecedoras de servicios ambientales, no solo el agua, son muchos otros los que están permanentemente ofreciendo esos servicios, sino que además tienen son otros referentes y para la comunidad en general, para los que las visitan, tienen, digamos, unos impactos espirituales, desde el punto de vista, digamos, de la cultura, del contacto con la naturaleza, de la sensibilidad, de la construcción y apropiación de territorio, que normalmente no se evalúan. Y en el fondo a decir, puede ser un vacío el no evaluarla, pero lo que sí puede ser bueno es no atreverse a valorizar eso porque los precios posiblemente serían imposibles. Entonces yo creo que en la medida en que vamos desarrollando el conversatorio podemos ir mirando las implicaciones de tener esas reservas, el atraso tan enorme, pero tan enorme del municipio de Medellín en cuanto a la adquisición de más reservas, porque esas reservas se adquirieron no por voluntad, se adquirieron porque la ley, el artículo 111 de la ley 99 lo obliga, y ahora pues lastimosamente digamos que está variándose e infringiéndose la norma con relación al uso que se le está dando.
con el nuevo operador que tiene, que no es del corregimiento, es de un operador externo, y pues eso le da a la comunidad, tendrá que ver qué hace al respecto, ¿cierto? Porque las reservas, de acuerdo con la norma, de acuerdo con las necesidades planteadas por las comunidades que hemos participado en su construcción y su restauración, y de acuerdo con el plan de manejo establecido que fue participativo, tardamos 2 años haciendo ese plan, no puede ser, por un lado porque es ilegal y por otro lado porque es ilegítimo dedicarlo a zonas recreativas principalmente. Esa no es su función. La función del Estado es garantizar la recreación ecológica para las comunidades en áreas que se adquieran para eso. Entonces el Estado de Medellín debe comprar muchas más áreas para seguir cumpliendo la ley 99 y otras áreas adquirirlas para parques recreativos, para parques ecológicos, ¿cierto? Que son dos funciones diferentes y no deben contraponerse, y la una no debe destruir la otra, ¿cierto? En el conversatorio iremos hablando de pronto de cosas como esas. Listo, Ya. claro que sí, Carlos Mario. Hola, hermosa. Sí, Yo quería agregar una última cosita pequeñita. Y es que yo claro también, que sí, pues me amiga. gustaría como darle ese papel protagónico también a la misma naturaleza, porque es que la capacidad de resiliencia y de recuperación que tiene la naturaleza por sí misma, sin intervención humana, es gigante. Entonces, también es fundamental reconocer que la naturaleza, cuando digamos, tiene las capacidades y no está el ser humano ahí interviniendo, hace maravillas ella sola, ¿cierto? Por sí misma. Entonces es importante tenerlo presente, que ella se regenera solita, solita sin tanta intervención humana también. Sí, tienes toda la razón, Joa, como que eso ha sido el proceso también de la reserva, aquí lo estamos comentando, antes era un lugar también donde había mucho extensión de pino, ¿cierto? Que ha sido también una labor de varias corporaciones, personas, guardabosques, poder hacer ese proceso de reforestación, claro, y sin duda pues hay algunas intervenciones de los seres humanos, pero sin duda, como dice Joa, también es un asunto producto de la misma vida, de la naturaleza, que tiene esa capacidad de regenerarse, de seguir y producir siempre vida, pues la naturaleza, esa reserva es pura vida por donde usted la mire, ¿cierto? Entonces recogemos acá, entonces yo ahí sé que es un lugar también, es un espacio para la tranquilidad, que recogemos también que no son las únicas, las más visibles, la Limona, Manguala y la Guapanti, sino que en Prado existe muchas más reservas, que hay unas que son públicas, hay otras, digamos que otras están más, digamos, blindadas, no sé cómo nombrarlo, como por esas propiedades privadas, ¿cierto? Que no tenemos todo el mundo acceso y que también resulta importante en esa conservación de la naturaleza, ¿cierto? Poníamos aquí esta discusión de la reserva porque hay algo muy importante allí y es como que es la cuna, es el lugar donde acuna el agua que nace para surtir casi el 30% del corregimiento del agua, es donde se surte también los acueductos comunitarios del Vergel, digamos que hay también rescatar, contarles que tuvimos otra tertulia hablando pues como de esos acueductos y era muy importante pues poder hacer esa mención sobre que el tesoro más grande, digamos, de la reserva en este momento, de la Limona Manguala me refiero, es a poder ser el lugar donde se acuna el agua, donde nace. Para mí la reserva ha sido la posibilidad de hacer rituales, de soltar cosas, de sentirme viva y cuando me siento así estresada es como el lugar para poder descargarme, ¿cierto? Entonces, bueno, con esto puesto, como pasamos muchas gracias a las personas que están comentando, también les abrazamos, qué bueno que nos sigan saludando, preguntando, hay unas preguntas, vamos a tener un espacio al final para que también podamos interactuar con estas personas que tenemos acá tan maravillosas, estos pradeños y estas pradeñas, guardianes del agua. Entonces, bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta. En ella nos vamos a enfocar también como cuáles son, pues queremos preguntarnos por esas problemáticas que ustedes logran evidenciar, digamos, del medio ambiente, ¿cierto? Que teníamos en el corregimiento, sobre todo relacionadas a las fuentes hídricas, ¿cierto? Queríamos pues
preguntarles eso, ¿cuáles son esas problemáticas que ustedes evidencian desde sus lugares de enunciación? Sus problemáticas ambientales, sobre todo poniendo la lupita en las fuentes hídricas, en el agua. No sé quién quisiera empezar, si yo, a la Pingo, a Carlos Mario, ahí que quiera. No, hágale. No, Carlos, hágale. Bueno, lo que pasa es que la pregunta está tan abierta que yo voy a tratar más bien por la temática de la conversación, de tratar de centrarme en problemáticas, pero asociadas pues a esto de la reserva, ¿cierto? Porque si hablamos de problemáticas no terminamos hoy. Entonces, digamos, en cuanto a las reservas, yo pienso que si se hace un balance desde el punto de vista territorial, un balance de problemáticas de la reserva, yo creo que digamos que se queda una balanza bastante poco horizontal en cuanto a que las reservas ofrecen mucho mayor ventaja, mucho más beneficios que los problemas que generan, ¿cierto? Ahora bien, al interior de la reserva se pueden generar algunos problemas que han sido diagnosticados año por año durante 10 años más o menos, que se evaluaban estadísticamente, pues, con mucha información, son cientos de datos pues que se tomaban todos los días en cuanto a problemáticas, pero grosso modo, ¿cuáles serían los principales? Yo pienso que el más importante de todos, que es un grupo realmente, no es una problemática, es un grupo de problemáticas que digamos es la raíz de las otras, es el asunto de la cultura ambiental. Para mí las personas que viven la reserva, que la pueden habitar itinerantemente, digamos, no todas son muy empáticas, no solo con el derecho y el respeto por la reserva como tal, como un ser, digamos, un ecosistema vivo que tiene también sus derechos, si así se quiere, no solo en ese sentido, sino también con las demás personas de la sociedad. Me explico, por ejemplo, unas personas que tienen buena cultura ambiental, no digo que son todos, pero sí los hay y se están incrementando últimamente por los datos que tenemos. Por ejemplo, personas que, a pesar de que se sabe que las reservas cuya función principal es producción de agua para acueductos comunitarios, ¿cierto? Porque así, para eso fueron adquiridas, para eso se le invirtieron recursos públicos, principalmente no fue para la recreación, ni para la cultura, ni para la investigación. Esos son servicios complementarios, pero la norma no los contempla como el servicio principal, sino solamente dos. Lo que dice la ley es, ese tipo de áreas, que son las AIE, las áreas de importancia estratégicas, son para la conservación del agua, para la producción de acueductos municipales o veredales y para el control de la erosión. Esos son los dos que dice la norma, la ley 99, el decreto 870, el 953, todos ellos dicen eso. Ahora bien, si ya colateralmente se puede hacer una recreación de tipo pasivo, si se puede hacer, por ejemplo, educación ambiental, si se puede hacer investigación de baja escala, en fin, pues eso no hay problema, mientras no sea incompatible con los otros dos usos principales, ¿cierto? Entonces, hay gente que en este momento va y como ve la reserva bonita y tal, entonces van unas cantidades enormes que hacen ahuyentar, por ejemplo, la fauna. Eso es muy grave, no es solo porque la fauna se ahuyente, pues dirá algunas personas, ellos después regresan, no siempre la fauna, si es muy reiterado la intervención de la gente, algunas veces se van y no vuelven, otras regresan en menor escala, pero no es solo eso, es también que hay gente que se está bañando arriba de las bocatomas. Y hemos encontrado, o sea, hay gente que se baña arriba de la bocatoma, se echa jabón y enseguida la bocatoma la recibe, pues y la cuenta tiene que tratarla y hay productos que no se tratan con cloro. Hay otras personas pues que para la reserva es casi que un relleno sanitario, eso dejan basura y basura y basura. En fin, digamos que, pero si englobamos todos esos, vemos que en el fondo es lo mismo, es el asunto de la cultura ambiental. Y la cultura ambiental va paralela, va muy emparejada con el empoderamiento, el sentimiento de las personas. Cuando una persona ama algo, pues no le hace eso, ¿cierto? Uno a la casa de uno no le hace eso. Entonces, esos son, digamos, que los principales asuntos. Hay un asunto no muy visualizado por la comunidad en general, y es otro, pero ya es de tipo técnico, y es cuál, que hay algunos, digamos, algunos polígonos, algunas áreas dentro de las reservas que están demasiado invadidas por la regeneración natural que se dio de las exóticas, de pino y ciprés. Estas especies tienen el problema de que están obstruyendo muy fuertemente la regeneración natural, que ustedes hablaban ahora, ¿cierto?
ese proceso de regeneración natural, esa fuerza de naturaleza, se ve constreñido por muchos factores. Si el suelo no es de suficiente calidad, se lentifica enormemente. Si las condiciones de topografía estimulan movimiento en masa, se lentifica poderosamente. Y otro es, si las condiciones de luz no son factibles, de que se desarrolle otro tipo de vegetación, tampoco es factible. Entonces, digamos que esa es una problemática de tipo técnico que se soluciona con asuntos técnicos, y a muchas personas de pronto no les va a gustar cuando haya que hacer algo que es, ya sea anillar o talar, ¿cierto? Ya poco, porque dirán que están matando un ser vivo y un árbol, pero realmente es la manera de que se regenere. Pero el asunto principal, como lo veo yo, es el asunto de la cultura ambiental, digamos desde el punto de vista de la comunidad. Y existe un problema muy grande que tampoco la gente lo visualiza. En Prado falta mucha conciencia y mucha solidaridad entre nosotros mismos, las organizaciones, y hay mala el sentido de la competencia que el de solidaridad, y es el hecho de la institucionalidad. La institucionalidad pública en las reservas está completamente desenfocada. Para la Secretaría de Medio Ambiente en particular, la reserva se está constituyéndose en un negocio, lo cual es ilegal, ¿cierto? Eso por la ley es ilegal. Está constituyendo en un negocio de tipo turístico, y eso va a tener serias repercusiones en la reserva, ¿cierto? Esa es una problemática entonces de tipo político o de política pública. La segunda problemática es la de cultura ambiental, que le compete más a la sociedad, y la tercera de tipo técnico, que es la que tiene que ver con el proceso de restauración natural, desde mi punto de vista, pues. Listo, muchas gracias Carlos Mario, también porque nos das como ese contexto nos pones como ese contexto muy centrado pues como en la reserva. Muchas gracias, yo creo que hay unos elementos muy importantes sobre la institucionalidad, quizás ahorita podamos desarrollarlo un poquito más. Y quería decirles a Joa y a Ana, como qué piensan sobre esta pregunta que tenemos, cuáles son esas problemáticas ambientales. También porque esto es como un tejido, ya vamos hablando de los acuerdos comunitarios, de las reservas, de lo que luego vamos a hablar la próxima, que va a ser sobre el salado. No sé si ahí se les ocurre algo, me encantaría escucharles, amigas. Pues, de acuerdo a lo que ya ha dicho, pues, Carlos Mario, que es muy grande, pues, que es muy general y abarca en realidad como los innumerables problemas que hay, pues, en cuanto a la reserva y a los fuentes hídricas. Pero me parece, pues, como resaltar mucho el desconocimiento, o sea, acuñando y ligándolo a la cultura ambiental. ¿Cómo es que estamos desconociendo o estamos mal informados sobre lo que comprende las reservas naturales y lo que comprende una fuente hídrica para nosotros como humanos, aunque no solo para nosotros, sino para todos los organismos presentes? Entonces yo pienso como que el primer paso para usted como tener y adquirir esa cultura ambiental es reconocer desde lo más minucioso, ¿cierto? Hasta lo más macro, desde un musgo pequeño, ¿qué hace un musgo en un ecosistema? ¿Qué hace un musgo asociado a una fuente hídrica? Por ejemplo, ¿qué humedad atrapa? ¿Qué permite? ¿Qué microcosmo permite? Hasta un árbol, por ejemplo, que conserve las fuentes hídricas, que por su transpiración, que por su capacidad de manejar el ciclo, pues de cómo regular toda la hidrología, pues en cuanto a su organismo, cómo puede conservar, ¿cierto? Cómo puede estar o mediar en ese ecosistema. Entonces yo pienso como que para adquirir cultura ambiental hay que conocer, reconocer qué hay y reconocernos en él, ¿cierto? No es solo como que somos los que estamos expectando, pues somos los que estamos pues viendo solamente lo que está pasando, sino como también nosotros y nosotras estamos actuando frente a ello. Problemáticas hay demasiadas, creo que Carlos Mario dijo los tres ejes pues, principales, desde la institucionalidad, desde nosotros mismos y desde el mismo ecosistema. Me parece pues que también recordar esa, esa conexión o esa red que estamos haciendo con las demás personas. O sea, es decir, si yo reconozco y conozco, cómo voy a hacer yo para involucrar a las demás personas en ese reconocimiento y que tengan una cultura ambiental?
Entonces, pues problemáticas hay muchas, no quiero ahondar en todo el montón que hay, pero me parece que la principal pues es esa, la del desconocimiento y, y ya pues más adelante seguiré hablando más de otras cosas. Gracias, amiga. ¿Tú qué piensas sobre esas problemáticas ambientales? Bueno, esta pregunta está bastante compleja. Cuando uno se pregunta por las problemáticas o los conflictos socioambientales que hay en el corregimiento, no se puede quedar en el corregimiento. O sea, uno realmente tiene que ampliar la visión al modelo de desarrollo en el que, digamos, hegemónico en el que estamos en nuestro país e incluso a nivel mundial. Yo creo que, bueno, cuando yo pienso en las problemáticas ambientales que vivimos día a día, yo no sé, siento que hay una desconexión profunda entre la humanidad y la naturaleza. Siento que nuestra visión antropocéntrica de querer dominar a la naturaleza, este modelo de desarrollo tan extractivista, capitalista en el que vivimos, nos ha llevado precisamente a desconectarnos de la naturaleza, a sentirnos como por fuera de ella. Entonces, cada vez estamos más programados, con hábitos más sedentarios, eh, desconectados de la vida misma, alejados de la experiencia de poder ir a la reserva, por ejemplo, de estar en contacto con la tierra, con el cultivar. Entonces, para mí, las problemáticas parten de ahí, de esa desconexión que, que se manifiesta día a día desde nuestra cotidianidad con la naturaleza. Yo siento que también eh, es evidente que hay una mercantilización de la naturaleza, o sea, la naturaleza se ha vuelto una mercancía. Entonces, se piensa en el crecimiento económico, en el desarrollo como igual a crecimiento económico, en dominar a la naturaleza, en manipularlo, incluso desde el mismo lenguaje, como cuando nos referimos, por ejemplo, al agua como el recurso natural, ¿cierto? Es un recurso, pero ¿al servicio de quién? Es un recurso entonces que podemos dominar, que podemos usar, ¿cierto? Siempre en pro del ser humano, pero nunca desde esa mirada biocéntrica, ¿cierto? Circular en espiral que implica la naturaleza, todos los seres vivos, el ser humano, por supuesto, pero también la montaña, el río, las plantas, ¿cierto? O sea, es que las plantas, el río son un sujeto más, un sujeto que nos muestra cómo actuar, pero siempre estamos desconectados y desconocemos ese buen vivir que podríamos alimentar día a día si reconocemos la naturaleza como parte de nosotros y nosotros como parte de ella, ¿cierto? Es que es un pluriverso. Ahora alguien comentaba, no recuerdo el nombre, creo que Julián, sobre la expansión urbana. Yo creo que ese es un tema también que es súper importante que hay que abordar y es que realmente el tema de la expansión urbana en nuestro corregimiento es desbordante. Ha crecido de una manera acelerada el crecimiento demográfico, cómo ha desdibujado la llegada de la urbe, la ruralidad, entonces ya hablamos de rururbanización, por ejemplo, cómo no solamente se ha transformado el uso del suelo, sino también la vocación productiva de los campesinos, cómo se ha vuelto un referente para la ciudad de lugar habitacional, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me pregunto para la ciudad, ¿qué es el corregimiento? ¿Qué son San Sebastián de Palmitas? ¿Qué es un San Cristóbal? ¿Qué es un San Antonio de Prado? ¿Qué somos para la ciudad, cierto? ¿Qué somos para el área metropolitana? Y también me pregunto, y creo que es uno de los conflictos sociales más fuertes en nuestro territorio, y es que si bien en la expansión urbana, pues la estamos viviendo desde el POT, con mucha más fuerza desde el POT del 2006, luego con el 2014 y los planes parciales, hay unas fuertes transformaciones en las dinámicas también socioculturales,
está llegando demasiada gente, pero estamos preparados y hay políticas públicas que realmente favorezcan el desarrollo cultural, el desarrollo social, la integración de la cantidad de personas que están llegando y aparte la gran demanda de servicios y de bienes y servicios públicos, en este caso pues el tema hídrico, para la cantidad de proyectos de infraestructura, proyectos de vivienda que hay en el corregimiento. Entonces, realmente, más que certezas de cuáles son las problemáticas, me generan son un montón de preguntas, de dudas, de inquietudes. Creo que ese tema de la expansión urbana nos preocupa muchísimo y no solo en la actualidad, sino con miras al futuro, ¿cierto? Porque sabemos que los proyectos que vienen son muchos, que es un tema desbordante, que la capacidad de carga del corregimiento, sus condiciones topográficas no dan para tanto, que el agua y la naturaleza tienen sus límites y no estamos preparados para todas estas transformaciones. Lleva mucha... Dale, Ana. Yo iba a agregar como una cosita ahí como al panorama y al contexto y a las preguntas que nos genera pues yo, y es como también tener en cuenta, hacer relevante esa capacidad de carga que tiene el corregimiento y que tienen los ecosistemas para prestarnos bienes y servicios tan importante como es el recurso hídrico. También agregar en ese contexto que hay que tener en cuenta el calentamiento global. Puede sonar muy cliché en muchos aspectos que ya nos han mencionado mucho, el calentamiento global, que el efecto invernadero, que esta otra y otra cosa, pero hay que tener en cuenta que estamos en una urgencia ambiental últimamente. Entonces es revisarnos, ¿cierto?, constantemente y mirar cuáles son pues las políticas que hay para enfrentar como estas situaciones de acuerdo a la alza de temperaturas, que cuando hay una alza de temperaturas hay una mayor evapotranspiración y lo que provoca es que haya una disminución del recurso hídrico. Además, si el ecosistema no está tan sano como debe estar, si no se está cuidando, si no se está manejando, si no se está reconociendo que es lo principal. Entonces, como agregar ese contexto de que es revisarnos que está llegando mucha gente al corregimiento, sí, hay una expansión urbana y dentro de las políticas del POT están estas, ¿cierto? Pues hay ciertas zonas, cómo se está comportando o cómo el ecosistema nos puede prestar o contraprestar a esa expansión urbana. O sea, es un tema que, aparte de reflexionarlo, pensarlo y reflexionarlo, hay que exigir, ¿cierto? Hay que exigir espacios con la institucionalidad para hablar sobre estos temas, para hablar sobre cuál es la capacidad de carga en realidad de este ecosistema, de este gran ecosistema y cómo nosotros estamos mediando también para protegerlo. Pues me parece también muy importante como conversar, yo creo que más adelante lo conversamos, y es como el consumo, como le decía ahorita pues también yo, cómo estamos consumiendo nosotros, cómo estamos viendo en este medio capitalista, este modo de producción capitalista, y cómo estamos como prestando, ¿cierto? O solamente tomando lo necesario para retribuir lo necesario o lo debido al ecosistema. O sea, no podemos alzar el consumo si no estamos también devolviendo lo debido al ecosistema. Entonces son como esos contextos pues como que quería también poner. Gracias, Ana. Carlos Mario, y vamos con unas respuestas también que dieron los niños y las niñas de esta pregunta en especial. Vea, es para complementar un poco la respuesta y a una pregunta que hizo, creo que fue Natalie López, que también se relaciona justamente con este asunto de las problemáticas. Ella hablaba de cuánto riesgo tienen las reservas en este momento, me imagino que se refiere a las reservas, sí, Natalie López, que cuánto riesgo tienen en cuanto, digamos, a la fragmentación que presentan, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que las reservas, las únicas que tienen, hablo de las reservas públicas en San Antonio de Prado,
Las únicas que tienen conectividad pues son las de la Manguera Limona porque están unidas, son 4 contiguas. Las demás están aisladas, ¿cierto? Pero están en un contexto, digamos, de bosques, de predios privados que también conservan bosque en algunas partes, entonces conforman un corredor. Todas estas reservas en general, estas y muchas otras, cuando uno mira, por ejemplo, en Altavista, en San Cristóbal, en Palmitas, el municipio de Medellín también está adquiriendo, obligado pues por esta ley por la ley 99, el artículo 111, ha adquirido más. Medellín tiene más de 30 y tantas de predios adquiridos, y se está conformando, integrándose a los que son privados, ¿cierto? Y se está conformando o mejorando mejor un corredor biológico muy interesante, el que siempre anhelamos durante 20 años, que era el corredor biológico del Romeral, ¿cierto? Eso es lo que se está configurando. Yo no creo que las reservas en este momento estén en un riesgo, más bien creo que está solucionándose parcialmente el riesgo que tenía de la fragmentación. Poco a poco están uniéndose las unas a las otras o las unas con los predios privados, entonces esa problemática digamos que está disminuyendo en el marco del DMI, ¿cierto? El Distrito de Manejo Integrado. Y hay algo también que quería, digamos, reforzar un poco con relación a lo que Ana planteaba, y es el asunto del conocimiento. El asunto del conocimiento es muy importante. Prado tiene muy buenos avances en cuanto al conocimiento de las reservas. La gente no es muy adepta a leer, entonces poco lee, pero si se leyeran los estudios que hay, verían la cantidad de información que hay. Y es una lástima porque, por ejemplo, ese desconocimiento aparente y el prurito que hay de convertirlas en recreación están destruyendo partes de pequeños ecosistemas al interior de las reservas que son únicos. Por ejemplo, los bofedales que hay arriba, o sea, las turberas, las están destruyendo. Allá nosotros habíamos detectado 2 o 3 especies endémicas porque no las vimos. Yo me recorrí el Romeral desde que era joven, digo más de 20 años metiendo en el Romeral haciendo investigación biológica, entonces yo sé de lo que estoy hablando, y había unas especies que solamente estaban en esos humedales de allá. Esos humedales, al ser destruidos por las caminadas, las patroneadas de la gente, algunos incluso fueron con motos, se encaramaron hasta las más partes altas, que porque querían llegar hasta Liconia y Angelópolis por esas vías, otros fueron en cabalgatas. El caso es que pisotearon tanto los bofedales, o sea, las turberas que estaban allá, que esas especies ahora ya no las vemos, las destruyeron. Una de ellas es una rana que se la llevó los biólogos con los que yo iba, sellaron una foto porque yo les prohibí que se la llevaran, les obligué para que la verdad le tomaron fotos y no está reportado. O sea, y si ya empezó una investigación, ya no se pudo porque no se volvió a ver. Y hay 3 bromelias edáficas que también desaparecieron infortunadamente. O sea que el asunto de la mala, digamos, de la inconsciencia, me disculpan que sea tan reiterativo, pero esa es inconsciencia estatal, porque no fue un asunto de las comunidades. El Estado incitó a esa situación y todavía continúa haciéndolo, a que se conviertan en espacios de recreación y causando daños tan grandes, ¿cierto? Entonces es otra problemática que habría que gestionar desde la política pública más que de otra parte, pero eso era simplemente la acotación. Listo, muchas gracias. Voy a explorar como las respuestas que hacen los niños y las niñas. Ellos hacen la presentación de semillero, dicen que aprenden allí y también mencionan como varias de estas problemáticas. Este es el semillero ambiental Los Quintana, que hace parte del proceso de las escuelas populares ambientales que tiene Círculos Pro Cultura del Agua, y que allí Joa está haciendo como la guardiana. Entonces le damos entrada a los niños y a las niñas. También para que escuchemos sus respuestas, son hermosos, ¿verdad? Es como una cosa súper concreta también desde esa visión. Entonces, no sé, amiga, puedes poner el video por ti. Listo, estamos teniendo un poquito de fallas, como en el video lo vamos a intentar solucionar. Mientras tanto, decir que esta respuesta ha sido muy buena para conversar, que hemos hablado desde eso macro, desde cuál es esa forma de producción, ese modelo de producción, cómo nos ayuda, influye en el consumo, en cómo estamos entendiendo esa relación con la naturaleza.
¿cierto? Que entonces eso es lo grande, lo macro, que ahí también radican los problemas y que en ese corregimiento no podemos dejar pasar que las empresas, lo porcícola, lo que está pasando con biociclo, que también lo vamos a introducir también en la próxima tertulia, es una problemática para el medio ambiente y para nuestras fuentes de agua, ¿cierto? Que ese modelo de producción no solamente está por allá en lo externo, sino que está acá, que también hay unas afectaciones ambientales, que las organizaciones y las empresas nos están haciendo responsables, que eso también viene relacionado con lo que pasa con esta expansión urbanística que estaban mencionando por allí en los comentarios, que no es un problema solamente de las afecciones de la naturaleza en lo local, sino que también es lo nacional, con una pregunta que también hacían por ahí, Edwin. Entonces, listo, ya solucionamos lo del video. Entonces vamos a tener un momentico para que lo veamos y digamos como intentando cerrar esta pregunta, cerrando para abrir. ¿Ya? El semillero ambiental Los Quintanas es donde aprendemos a cuidar las plantas, los animalitos, es donde aprendemos sobre las plantas, sobre la base, donde sembramos. Me gusta venir porque es muy divertido, aprendemos a cultivar y a cuidar el planeta. Y divertirme con los amigos y convivir en grupo. A venir porque me gusta cuidar a las plantas, me gusta sembrar y le diría a las otras personas que podríamos hacer proyectos o reunirnos para así ayudar al medio ambiente, no tanto como nosotros, sino también al medio ambiente, a cuidarlo y a enseñar a no echar basura a los ríos y no contaminar tanto. Me interesa cuidar el medio ambiente, el agua, y así podemos hacer un mundo mejor. El agua es muy bonita. Si no le tiramos basura y algo, ella no puede producir agua, amota, pero no, y nosotros la limpiamos con ella. Y siempre ella, todos vamos a cuidar el agua. Deberían cuidarla porque esa es la manera de que nosotros sobrevivimos y que cuiden el medio ambiente porque también las plantas, el aire malo, ellas lo hacen, los Yo descontaminan. le diría a los niños que no la desperdicien, pues que cuando estemos cepillando los dientes cerremos la llave. Cuando estemos echando el champú, el jabón y la ducha, cerremos la llave. Por lo menos por acá a veces se va mucho el agua, a veces llega, a veces no. Pues dura mucho tiempo. Que fue culpa de los seres humanos porque ellos son los que mantienen contaminando, tirando basura al medio ambiente, tirando que los peces se mueren en el agua, contaminan. Entonces me sentiría Las muy mal. empresas. Pues sí, la quitan. Hay veces salías un nudo con mucho cloro y uno no sabe si es potable. Ah, sí, el agua es patrimonio porque es un tesoro que necesitamos para sobrevivir. Porque con qué cocinamos, con qué nos bañamos, con qué nos cepillamos los dientes. Pues con el agua hacemos de todo, con qué sembramos, si necesitaremos agua. Y pues sí es un patrimonio porque es muy importante cuidarlo. Bueno, yo creo que es una gran recogida que hacen los niños y las niñas, van diciendo de una vez que el problema son los seres humanos, porque contaminan, el problema son las empresas, porque matan los ríos, el agua es patrimonio porque con qué cocinamos, cómo sembramos las plantas, cómo nos, ¿cierto?, cómo seguimos viviendo y sus
acciones son muy concretas también desde lo individual. Mire, cuidado cuando se cepilla, no hay que desperdiciar el agua, ¿cierto? Como que también es muy importante esas voces de los niños y de las niñas porque da cuenta de un proceso de educación ambiental, son sujetos y sujetas plantados que ya tienen esas conciencias en sus cabezas, en sus corazones. Ese día en la escuela estaban aprendiendo las fases de la luna, que también es como cómo nos vamos a ir reconectando con la naturaleza. Entonces creo que ahí ya hay muchos elementos desde eso macro, ¿cierto? Esas problemáticas socioambientales, políticas, de expansión urbanística, con el del capitalismo como forma, como modelo, que están esos usos desmedidos, esa relación en la naturaleza que es desbordante, que aplasta, que asesina a las plantas, los animales, como nos estaba diciendo Carlos Mario con las ranitas, ¿cierto? Entonces, yo creo que con esto pues también puesto quisiéramos pasar a la tercera pregunta que nos plantea también como en relación al territorio, ¿cierto? Pues yo sé que esas preguntas todos han coincidido que son muy amplias, ¿cierto? Pero quisiéramos preguntarles cómo organizaciones y personas podemos hacer para cuidar las montañas y el agua, que es también algo que nos dicen los niños. Ahorita Carlos Mario estaba mencionando algunas de sus problemáticas. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer desde las organizaciones y personalmente para cuidar las montañas y el agua? Les voy a pedir que seamos sintéticos en esta pregunta. Nos falta una más y un videíto y pues la idea es interactuar con las personas. No sé quién quiera empezar, no sé si Carlos Mario, Joa. Carlos, activa el micrófono. Qué pena. Vea, y había dicho, y ahí me había echado una poesía, ya no la repito, ya no, ya me no. Bueno, no, decía que como yo veo las cosas, las organizaciones son constituidas por personas, por lo tanto me centraré más en el asunto de las personas. Una organización funciona de una u otra manera por la forma en que esas personas constituyentes pues ven el mundo, ven la sociedad, tienen sus compromisos, en fin, ¿cierto? Entonces, yo creo que la mejor manera de, digamos, de que las personas jurídicas o naturales, más que todo las naturales, contribuyan al cuidado de las montañas, los bosques y lo que eso implica, porque estamos hablando de un ser vivo complejísimo. El agua no es más que una parte, digamos que es la sangre, pero los pulmones son los árboles, y digamos que los órganos son los animales, se encargan de dispersar, de llevar alimentos de un lado a otro. Es un organismo vivo complejo, tan complejo que no lo entendemos. Entonces yo creo que lo mejor que pueden hacer las personas es tratar de, cuando lleguen a esos espacios, de tratar de ser empáticos, o mejor dicho, de abrirse sin temores, sin demasiados temores a la naturaleza, volver a ser naturales. Olvidarse un poco, digamos, de la cultura y enlazar más con la naturaleza. Eso es ambiente. El ambiente desde el punto de vista del grupo de pensamiento ambiental en Colombia es eso, es la relación entre la cultura y la naturaleza, pero cuando estemos allí, de pronto nos demos el permiso a nosotros mismos de ser más humanos naturales que más humanos culturales, y eso quizá entonces sea parte de la solución, o para decirlo en una palabra, como lo dijera mucho mejor indígena, pero ser más indígena, por ejemplo. Yo creo que esa es la manera. Joana, Muchas gracias. yo terminé hace rato, sigue Joana. Ana. Bueno, pues hay muchas tareas ahí y yo creo que es fundamental reconocernos a nosotros y nosotras mismas como cuidadores y cuidadoras de la vida, de la tierra, ¿cierto? Como comprometernos realmente y ver que desde nuestras prácticas cotidianas realmente podemos contribuir muchísimo, muchísimo al cuidado del medio ambiente,
Por ejemplo, cuestionarnos cómo, cómo nos estamos, por ejemplo, alimentando, qué estamos comiendo, si realmente es un alimento que me nutre o es un producto procesado que adquirí en un supermercado porque también estoy en parte dominada por ese sistema, ¿cierto? Por ejemplo, informarme qué hacer, por ejemplo, con el aceite usado, qué hacer con la basura electrónica, dónde puedo llevar esa basura. Fundamental, por ejemplo, no solamente reciclar, ¿cierto? Porque nos hemos vuelto una cultura del reciclaje, sino también de cómo no generar basura. Eso es como lo fundamental, no generarla, ¿cierto? Mirar si realmente lo que estoy comprando lo necesito, realmente necesito eso. O sea, es como, creo que esto es una cuestión de todos los días, cuestionarnos, preguntarnos sobre nuestros hábitos de vida desde nuestras prácticas más cotidianas. Entonces, yo creo que hay una tarea ahí muy fuerte de protección y de verme como parte de la naturaleza y tratar de tener una relación armoniosa, armoniosa con el bosque, con las aves, con la madre tierra en general. Recordar que más allá de las fronteras, de los límites geográficos que son también producto de invención humana, habitamos una casa común, ¿cierto? Y es el planeta Tierra. Entonces, creo que todos y todas tenemos una tarea importante. Eh, También hay herramientas desde, digamos, desde lo institucional y desde lo legislativo también que es importante conocer. Por ejemplo, el POT, creo que es importantísimo que lo conozcamos. El PAL, que es el Plan de Acción Ambiental Local y el Plan de Desarrollo Local del Corregimiento. También acerquémonos a esos documentos que seguramente para muchos serán muy aburridos, muy extensos, ¿cierto? Pero es importante también irnos acercando a esas herramientas. Eh, y bueno, no, yo creo que es importante seguir caminando desde las comunidades, el construir comunitario es esencial. Cuando entendemos que hacemos parte del todo, vemos todo como desde lo comunitario. Empezamos como que cambiamos el chip y todo es, pues no sé, creo que se vuelve como parte de nuestras vidas ese construir comunitario. Y bueno, no, yo sigo también con la EPEA, con el semillero con los niños. Para mí ellos son semillitas que germinan y van como camino hacia esa transición por un planeta y por una humanidad más consciente. Entonces, bueno, muchas gracias. Pues yo creo que ya casi pues todo lo han dicho Carlos Mario y yo en cuanto a cómo podemos cuidar las montañas y el agua, pues recalco todavía y lo sigo recalcando en reconocernos y reconocernos en ese ecosistema, ¿cierto? Que es un gran ecosistema y reconocer el ecosistema como tal. Me parece muy lindo lo que dice Carlos Mario en cuanto a reconocernos como, ¿qué? Como territorio, como también indígenas, como también nativos de esta zona. Y en realidad es eso, o sea, la invitación a cómo podemos cuidar las montañas y el agua es también ir a esos espacios, como no solo reconocerlos desde el hogar, ¿cierto? Están allí, esa es la montaña al fondo, sino como ir allá y observar demasiado, sentir demasiado. Pues yo no quiero como alargarme mucho, pero sí les quiero como leer algo que escribí, como un pequeño verso, porque es que yo siento que la transformación viene desde acá adentro, ¿cierto? Y se esparce afuera. Y, por ejemplo, una forma de transformar también, pues yo también he participado en círculos pro cultura del agua y esa forma con los niños y las niñas es hermosa, porque es que dejar semilla, yo fui una semilla que de hace muchos años, con esa chiquita en procesos ambientales y me acá enamorada de esa montaña. Entonces yo creo que eso es una forma muy bonita de
de incentivar el cuidado de las montañas, de la biodiversidad, de la fauna, flora, de todo lo que vemos y el agua. Y otra forma que tengo es escribiendo. Yo le escribo mucho a la naturaleza. Entonces les voy a leer algo que escribí hace ratico, este año, que dice como: de paso en paso, de roce en roce, de mirada en mirada, de sonido en sonido, fugaz, cálida y sin permiso, la bella melodía de la vida toca el alma. ¿Qué rincones del ser toca? Que como cómplice a la naturaleza tiene, ella misma, un canto de vida, que plácidamente se regocija en el cantar de un ave, en el quiebre del agua sobre las piedras, en el aroma envolvente y húmedo de una planta. Entonces, con solo nuestros sentidos, con solo nuestros sentidos activados en un ecosistema, podemos enamorarnos de él y cuidarlo, protegerlo, como debe ser en realidad, como le debemos en realidad a ese ecosistema. Pues ya. Ay, no, amiga, y esas respuestas de todos, pero ay, Ana, es que usted es una mujer súper maravillosa. Gracias por ser guardiana de esa montaña, qué palabras tan sentidas, estoy así como toda emocionada. Muchas gracias, amiga. Les quería, pues, como antes de hacer para recoger, como presentarles el video de Marisol, una guardabosques también de la reserva, que nos pone también sus reflexiones frente a esto de cómo cuidar el agua y las montañas. Está por acá, pues aquí como cargando el videíto, entonces también como para que lo podamos reproducir. Mucho gusto, mi nombre es Marisol Zapata Caro, nací en el municipio de Itagüí, he vivido toda la vida en el corregimiento de San Antonio de Prado, 100% del campo y me encanta. Desde muy joven me incliné por todo lo que es lo del medio ambiente. Y pues por medio de esto fue que me permitió presentar quiero resaltar que todo es un conjunto, donde debe de existir desde el ave más pequeña hasta el ave más grande, donde debe de existir desde el mamífero más pequeño hasta el más grande, incluyendo abejas, hormigas, moscos, todo. ¿Por qué? Porque ellos son grandes dispersores de semilla, ellos son quienes labran y siembran la tierra para que se haga un bosque. Y si ellos no existieran, no habrían árboles. Y si no hay árboles, pues no hay fuentes hídricas, no hay nacimientos, no hay agua. ¿Con qué fines se adquirieron estos bosques y se adquieren estos predios? Con el fin de cosechar las fuentes hídricas y mejor dicho, en San Antonio de Prado contamos con 2 reservas, Limón Manguala y Astilleros, las cuales contamos con la misma dificultad en la actualidad. Entonces, la problemática que venimos enfrentando las 2 reservas son el exceso, como decía, de visitantes. ¿Por qué? Porque están llegando en cantidad impresionante y las reservas cuentan con un nivel de carga para no hacer daños a las. Es triste ir un lunes, es triste ir un inicio de semana a las reservas e encontrar el montón de basura. Fuera de eso, encontrar especies nativas de árboles destruidos. Fuera de eso, ver espacios que nosotros le damos el valor de descanso o de una siembra o de un pequeño jardín y encontrarlo destruido porque las personas que estuvieron días antes, horas antes, no tuvieron la capacidad de cuidar y de darse ese espacio de respeto. El mensaje que yo como guardabosque quiero darle a la comunidad de San Antonio de Prado del cuidado de las reservas es empezar a crear conciencia desde casa, desde las escuelas, desde los colegios, desde toda ente donde podamos
sembrar esa semillita de respeto por las reservas, es empezar a cuidar y apropiarnos de estos pulmones verdes, donde hay unas fuentes que desde antes de que se iniciara una regeneración de bosque no había, y uno pasar por espacios donde ya hay espejos de agua, donde podemos ver un montón de vida que llega ahí, de especies a tomar agüita. Es un sitio donde hallamos vida, encontramos paz, encontramos reposo, y que si lo cuidamos y entramos con respeto, los vamos a conservar por mucho. Y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y toda esta cadena va a poder disfrutar de espacios verdes y de poder disfrutar de un oxígeno más puro para nuestros pulmones y de una fuente hídrica que todos los días fluya. Bueno, también muy bonitas esas palabras de Marisol, que es la guardabosques, no sé, por ahí Ana le están diciendo que quieren ese escrito, que lo comparta, que está hermoso. Eso es lo que dice Wilson Pérez y también Beatriz Elena. Entonces, bueno, también queríamos preguntarles qué piensan sobre las reflexiones que hace la guardabosques Marisol sobre el cuidado de la reserva. Y ya, para pasar a la otra preguntita. Bueno, de parte mía no tengo nada más que agregarle, me pareció muy bien, digamos, realizado esa síntesis de problemas y de alternativas que hay para el manejo de las reservas en general. Marisol lo hizo muy bien, ella lo hace bien desde que nos conocemos. Listo, entonces Upa. quisiera ahí como ir recogiendo, yo creo que han salido muchos elementos, ¿no? Como de la importancia de reconocer el territorio donde habitamos, cuáles son esas fuentes hídricas que tenemos, que no tenemos, qué problemáticas las atañen, qué no. Hay un asunto también de informarnos de qué está pasando, de no, que no nos aburra saber qué pasa con nuestro territorio, porque eso también es la posibilidad de defendernos, mantener ese principio de construir en comunidad, sentirnos parte de un todo, no como un ente que llega a adorar todo, sino como parte de un todo. También un asunto de poder relacionarnos, yo a eso le agregaría pues un asunto de que hay corporaciones y acciones, ahorita se está mencionando, que hay veces, no sé, a eso también es una historia del movimiento social de Colombia, tienen conflictos, riñas, ¿cierto? Pero cuando tenemos un objetivo en común que es defender la vida, el territorio, creo que también es la posibilidad de amangualarnos, no abanderarnos de un proyecto porque llegamos y tenemos hace mucho tiempo, sino también es la posibilidad de que muchos y muchas transversalicemos eso de defender la vida, el medio ambiente, porque esa es la casa, ese es el lugar que habitamos y es necesario defenderlos en conjunto, porque como decíamos ahorita, este problema es grande y las problemáticas también, digamos, es cierto, la problemática es grande, entonces las soluciones también tienen que ser así de grandes y eso no funciona si no estamos en comunidad. Y ahí también decir la importancia y la fuerza de la comunidad, porque nos planteamos frente a un Estado extractivista que quiere destruirlo todo, entonces como también hay que mantenernos en firmes cuando vienen estos proyectos, como también lo conversábamos en otras tertulias de No Más Guacal, cuando vienen a hacer minería, cuando quieren vender el páramo de Santurbán, ¿cierto? Que es la casa, no es un lugar, no es un territorio específico, es que estamos luchando también por defender el lugar que habitamos y no limita con geografías políticas, es la naturaleza, es la vida reclamando vida, entonces ahí también hay que entender quién es el enemigo. Siento yo que, no sé si están de acuerdo, ¿cierto? También ese modelo extractivista, capitalista, es el Estado, y también creo que eso es muy importante cuando de cuidar y defender se trata. Muchas gracias a Marisol, que también está ahí como con sus palabras tan sabias, Ana, por esas palabras, yo creo que son esos mensajes que queremos transmitir. Y bueno, para ir cerrando, queremos pues como recordarles que este proyecto lo estamos haciendo bajo
un proyecto que se llama Memorias del Agua, Patrimonio de Vida en San Antonio de Prado, que nos ganamos un proyecto pues, como que se llama Estímulo del Arte y la Cultura en la modalidad de Patrimonio Cultural Inmaterial, ¿cierto? Entonces también por esos recursos públicos estamos haciendo este recurso, pero más allá de eso es porque nosotros tenemos el corazón en la defensa de la vida y el territorio del mundo, ¿cierto? Y pues nos iniciamos desde acá, desde San Antonio de Prado, pero como ahorita lo decían por ahí en comentarios, también es por el Manzanillo. Bueno, con más, ¿cierto? Les quería pues como ya extender esa última pregunta, los niños y las niñas también la hacen al final, ¿cierto? Y que la tenemos así como, ¿son las montañas un patrimonio para el corregimiento? ¿Qué significan las reservas y los espacios naturales para las personas de San Antonio de Prado? Entonces les invitamos también a que nos respondan en los comentarios. Repito la pregunta, es como, ¿son las montañas un patrimonio para el corregimiento? ¿Qué significan las reservas y los espacios naturales para el corregimiento de San Antonio de Prado? No sé quién quiera empezar. Carlos Mario, yo, a la Ana, que no ha empezado nunca. Bueno, espere, yo pienso que son las montañas un patrimonio para el corregimiento. Pues yo siento y pienso que sí. En realidad, pues sí, son un patrimonio para el corregimiento. Y por ser precisamente un patrimonio, es que le demos también un sentido de pertenencia a esos espacios. O sea, al tener un sentido de pertenencia, estamos también respetando, ¿cierto? Reconociendo que alberga ese espacio, ¿cierto? ¿Y qué significan las reservas y espacios naturales para las personas en San Antonio de Prado? Significan que somos muy ricos, somos muy afortunados en realidad de tener estos espacios, muchos lugares. eh, bueno, en general, somos muy afortunados Colombia en estar en un lugar geográficamente tan estratégico. Nosotros estamos en todo el trópico y nosotros tenemos una gran diversidad. Como dice el Instituto Von Humboldt, somos un país anfibio. ¿Anfibio en qué sentido? En que comprendemos muchos ecosistemas de humedal, o sea, humedal no entendido solamente como aquel charco, lago que hay allí, ¿cierto? Sino que somos muy ricos hídricamente, desde todos los puntos de vista. Hay ecosistemas que tienen unos recursos hídricos brutales y sus formas de expresión son supremamente asombrosos. Entonces, reconocer primeramente a Colombia, irnos escalando a Antioquia, irnos rescalando a los pequeños relictos de bosques que tenemos acá, a las áreas protegidas que están dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿cierto? Que comprende todo este distrito regional de manejo integrado, pues estamos como mirando también que somos afortunados, o sea, somos como personas que tan ricas de que podemos rodearnos en montañas. Entonces yo creo que San Antonio de Prado, y no solo San Antonio de Prado, también sus límites, el diálogo constante con sus límites, tenemos como el reto no, el deber, ¿cierto? De como velar por estos espacios y conservarlos. Entonces, todo comienza también con la capacidad, pienso yo, la capacidad de asombro que usted tenga frente a cualquier cosa del ecosistema que permite preguntarse y ubicarse en el espacio y en el tiempo, ¿cierto? Y permite que, pues, que al preguntarnos, ¿cierto? Y al tratar de buscar una respuesta a ellos, creemos un sentido de pertenencia tal de que esto es importante para nosotros, de que estos ecosistemas, estos complejos son importantes para nuestra vida en realidad, porque es que no es un ecosistema aislado, como lo dije antes, sino que somos un ecosistema grande. Tanto lo social y lo ambiental deben ir de la mano. Entonces, yo pienso pues en ese sentido esas dos preguntas. Muchas gracias, Ana, muy sabia respuesta.
amiga Joa, Carlos, Mario, ¿quién quiere seguir? Bueno, pues no, indudablemente las montañas, las reservas, las áreas de importancia estratégica, eh, la naturaleza en general, la madre tierra es patrimonio biocultural, es patrimonio de vida y en la medida en que conservamos la madre naturaleza, estamos conservando también la vida humana. En la medida en que extinguimos la naturaleza, nos extinguimos nosotros. Entonces, sí, son patrimonio, son fuente de vida, nos brindan cada día las maravillas de la biodiversidad, la regulación y depuración del aire, el paisaje, nos brindan recreación que ojalá sea muy sostenible, consciente, eh, nos permiten educar ambientalmente, controlar y prevenir desastres, controlar de cierto modo la expansión urbana y sobre todo nos proveen del agua, ¿cierto? Que la necesitamos indudablemente para vivir. Entonces, yo creo que para los habitantes del corregimiento todavía hay mucho desconocimiento, pero ahí vamos caminando, caminando de la mano y yo creo que ya hay fuertes avances como en esa conciencia ambiental a la que le apuntamos. Muchas gracias, Duja. Bueno, a ver, yo, yo la pregunta no me atrevería, o las preguntas son dos, no me atrevería a responderlas uniformemente. Depende a quién se le pregunte. En general, yo creo que hay un consenso general en que los bosques, las montañas, ese tipo de paisajes y de ecosistemas son un patrimonio del corregimiento, principalmente por todos los años que he tenido de trabajo y de conversar con unos y otros personajes y actores. Creo que principalmente para quienes los usufructan gratuitamente, o sea, para la mayoría de la comunidad del corregimiento. Pero si le hacemos la misma pregunta a un campesino, que conservar esas áreas es una carga que ha tenido durante 30, 40, 50 o 100 años, una carga patrimonial en el sentido de que tiene que estar pagando impuestos, tiene que estar pagando una persona que cuide para que los extractores de recursos no se le metan, para los pelea con cazadores, enemistades con el vecino porque le metió a sacar el agua sin permiso por su finca y le creó una servidumbre, en fin, de pronto la respuesta no sea la misma. Entonces, en asuntos del ser humano, en asuntos de la cultura, de la sociología, generalizar es muy difícil, porque depende de quién mire y desde qué punto está mirando el asunto. Pero digamos globalmente sí, no cabe duda de que esos son, digamos, espacios patrimoniales concebidos así. Sin embargo, entonces quedaría la pregunta, ¿por qué si realmente así fuesen y fuese el consenso de los habitantes del corregimiento, por qué los procesos de destrucción de bosque nativo siguen vigentes y en los últimos, según nuestros estudios, en los últimos 15 o 20 años ha habido mucha deforestación en el corregimiento para cambiar el uso, ¿cierto? Principalmente en las zonas más valiosas, en aquella zona en donde se puede establecer de manera relativamente fácil procesos de urbanismo. De decir, eran bosques y rastrojos y los tumas, o sea, que son patrimonio, sí, pero siempre y cuando no me tocan el bolsillo a mí. Podría decir uno, ¿cierto? Entonces hay que ser cauteloso en la generalización y en cuanto a qué significan la reserva de los espacios, yo diría lo mismo. El significado yo creo que se lo da cada persona y no es el mismo significado que le da, por ejemplo, quien no es poseedor a quien es poseedor, quien es institución pública un poco más alejada a una institución pública que está pensando en asuntos de negocios alrededor de ella. Por ejemplo, Corantioquia, no, seguro que no tiene un significado para Corantioquia. Las reservas, la misma que la tiene Secretaría de Medio Ambiente de Medellín. Son instituciones y sin embargo es muy difícil generalizar ahí cómo, qué significan para ellos, qué significa para la mesa ambiental del corregimiento de las reservas, pero qué significa, por ejemplo, para Cipreses de Colombia o para Porcicarnes, ¿cierto? Para unos puede ser un impedimento a consolidar su industria, para otros puede ser una esperanza
de seguir construyendo mejores espacios para el habitar y para el vivir sostenible en un territorio. Para otros es una carga económica enorme y una injusticia acumulada y acumulada durante décadas que no le compensa nada, ¿cierto? Entonces, esas preguntas se responden muy fácil, digamos, desde la afectividad. Casi diríamos que para todo el mundo es un patrimonio y significan espacios pues para la vida o para, digamos, son refugios para las sensaciones naturales en este mundo de carreras urbanas, ¿cierto? Claro, es una respuesta fácil y hasta poética si se quiere, pero está dejando olvidado que hay otras personas y otras visiones, algunos con mucho poder y otros con mucha carga acumulada durante mucho tiempo, que no permite, yo creo que unificar una sola respuesta. Yo creo que las tres respuestas que hemos dado, y quizás enseguida Jessica también debería contribuir con su respuesta cuando concluye, vamos a ver que depende de dónde se mire, en qué momento se mira. Alguien dijo por ahí ahora algo que parece una frase de cajón, mucha gente la está utilizando ahora, que eso depende del tiempo y el espacio. Pues aquí es oportuno decirlo porque en efecto depende de la persona, del actor, del tiempo, del espacio, de cuándo se está hablando. Entonces, de pronto, quienes mejor pueden dar esa respuesta, creo que no somos nosotros los jóvenes ya grandecitos o los adultos como yo, sino las mentes más inocentes. Las mentes más inocentes son los niños. Entonces, Jessica nos acaba, creo que le entendí que de pronto va a haber alguna respuesta de los niños, esperemos qué dicen los niños. Me imagino la respuesta inocente de un niño, de pronto la que más nos aproxima a lo que deberíamos decir nosotros. No, bueno, yo creo que ese también ha sido como esos aprendizajes de este proyecto, como de relacionarnos con el agua y entender eso de que es un patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio cultural y material es eso, que no se puede, es algo tangible, sino que es inmaterial y cuando es inmaterial está también a la salvaguarda de las comunidades. Y cuando hacíamos esta pregunta era también preguntarnos qué entienden los pradeños y las pradeñas por esa reserva, qué hacer también para que cuando sea patrimonio tengamos la obligación de salir a defenderlo, de que nos veamos esos comentarios que por ahí también hacía en ML como, es que la reserva se está secando, pues el agua se está secando, ¿qué está pasando con ese patrimonio inmaterial? ¿Cómo lo estamos protegiendo? Porque bajo esa figura de patrimonio inmaterial se han salvaguardado muchas, digamos, estructuras, pero también, por ejemplo, se está pensando para defender el salto urbano, ponerlo como patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿cierto? Y que entonces eso le da otra figura desde lo que recubre el Estado, así sea un asunto jurídico, ¿cierto? Que permite, aquí no llega. Cuando nos vimos eso, las montañas son patrimonio, es también cómo nos pensamos en relación de ellas, porque nos da a nosotros como personas un lugar también para entender que los patrimonios son tesoros que hay que defender. Entonces digamos que un poquito esa era la intención de pensarnos y que Carlos dice unas cosas muy sabias. Claro, es que un campesino, una campesina va a entender otras cosas de ese territorio, de esa montaña, porque su intención también es productiva y no la estamos como criticando, y hay otras intenciones ambientales más desde la protección, incluso en algunos momentos donde dice aquí no necesitamos que entren los seres humanos, porque aquí también estamos guardando de alguna manera ese territorio. Y cierto, Carlos Mario decía, esto es muy cliché, pero claro, depende del contexto. No significa lo mismo para nosotros esa montaña que la hemos vivido, habitado, que para lo que significa, como bien lo decía usted, para Porci Carnes, otros lugares, ese lugar para poner sus desperdicios, ¿cierto? Cuando también hay una vinculación y una historia, una afectividad también, digamos, esa relación con lo que con lo que se protege, ¿cierto? Es diferente. Entonces, bueno, me parecen muy brutales estas respuestas, les invitamos también a contestarles por ahí. Vamos cerrando este espacio. Bueno, una cosita más, Carlos Mario me decía que los niños y las niñas iban a responder. Ellos en la mitad, en la última parte del video empiezan a decir, claro, es que el agua es patrimonio, porque si no, ¿con qué comemos? Si no, ¿con qué hacemos? Lo hacen una niña que se llama Salomé de la escuela, muy bella ella, y que me parece muy bonito ese. Jessica. Hola.
Yo quisiera que también solamente 30 segundos que me permitiera reflexionar sobre algo. A veces las palabras se dicen con mucha velocidad y más, discúlpeme esto, que a veces yo hablo con mucha brusquedad, pero digamos más por caer bien al oído ajeno, ¿cierto? Si, ojalá no me gane muchos enemigos con esto que voy a decir, pero si le preguntan eso ustedes, si ustedes hacen esa pregunta a los acueductos comunitarios, les van a decir, claro, las montañas y las montañas de las reservas son un patrimonio que hay que proteger a capa y espada. Yo pregunto por qué en 15 años que llevamos gestionando como corporación y como mesa ambiental, el tratar que los acueductos comunitarios se involucren directamente en el cuidado, invirtiendo en el cuidado de las reservas, nunca lo han hecho. Dicen siempre la misma respuesta. Eso la ley no nos obliga. Entonces, ¿por qué no sacan, digamos, del negocio? Porque los acueductos son un negocio, me refiero a los que tienen agua potable, toman el agua, y no solo los comunitarios, también el de empresas públicas, porque está escrito por cartas que hemos enviado, vea, contribuye con la ley no nos obliga y nunca hemos logrado que esos organismos, además de su negocio, inviertan, por ejemplo, el 10 o el 20% o el 5% de sus utilidades anuales en, por ejemplo, hay muchas cosas que pueden hacer, pagar un guardabosque de cuenta ellos, sino el municipio de Medellín, por ejemplo, hacer yo no sé qué actividad, nunca lo hacen porque no les obligan. Entonces, decir, es mi patrimonio y yo le defiendo a capa y espada siempre y cuando no me toque en el bolsillo. Por eso también ponía lo otro, y la carga enorme de los campesinos que tienen las reservas y que están obligados a conservar para que se llenen de plata y de muchos miles de millones cada año, las industrias de abajo, las industrias porcícolas, las industrias avícolas, los campesinos ricos que también los hay, ellos siempre van a decir, eso es un patrimonio, porque están obteniendo agua gratis y limpia, pura, que no tienen que procesar, ¿cierto? Pero ¿qué piensa el otro? Y el que está haciendo el negocio, ¿por qué no reinvierte un poquito allá? Entonces, eso tiene que ver con el tema de los pagos por servicios ambientales, pero el asunto es que por eso es tan compleja este tipo de preguntas y son muy buenas hacerlas, pero hay que abrir la mente a la cantidad de respuestas posibles dependiendo de quién las dé, ¿cierto? Eso era Jessica, muy amable. No, muchas gracias a usted, Carlos Mario. Yo creo que también esas son las preguntas. Haga la amiga de una. Bueno, no, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Carlos. Lo que pasa es que tiene mucha tela para cortar, ¿cierto? Y bueno, la idea era como, a pesar de los conflictos socioambientales que son muchísimos, de la diversidad de actores en disputa por el territorio que hay, de todas maneras era como el llamado al reconocimiento de que realmente la naturaleza es un patrimonio y que la naturaleza, como lo siento yo, es un refugio y nos brinda demasiados bienes y servicios. Pero claro, si nos vamos a mirar detalladamente la cantidad de actores que hay en el corregimiento, somos aproximadamente 150.000 habitantes y yo creo que por ahí pasó ya la cuenta. Si vamos pues como a las especificidades, nos quedamos ahí, ¿cierto? Porque realmente hay múltiples visiones, es un tema que no se analiza de una manera lineal, sino que es multidimensional. Hay muchas lecturas del territorio, entonces es complejo y estoy totalmente de acuerdo con Carlos, pero para mí la naturaleza por sí misma tiene valores más allá de lo monetario, más allá de los intereses particulares del ser humano, y para mí pues sí es un patrimonio que hay que defender y que hay que reconocer, ¿cierto? Entonces era eso. No, muchas gracias. Este debate se abrió ya intentando cerrar, pero no, muy buena. Nos quedan las preguntas y seguimos con más tertulias porque creo que es ahí también el foco de ese proyecto que estamos realizando. Entonces, bueno, ya para terminar, estamos así covidísimos del tiempo, pero hacen dos preguntas, una que hace NML y otra que está muy relacionada con otro chico y es por la expansión urbanística, ¿cierto? Y es una pregunta como, ¿cómo se ha visto afectada la reserva con la construcción de esas casas lujosas al pie de la montaña? Que se junta mucho con la otra pregunta que, ay, se me perdió, bueno, que hace otro chico también, que dice, ¿qué tan amenazada se ve San Antonio de Prado por la urbanización de sus zonas? Ya yo ahorita había como puesto algunas cosas, no sé si quisiéramos puntualizar frente a las casas lujosas.
que se están viendo cerca de la Reserva Limona Mangual. A ver, permítame, si quieren, yo doy una respuesta corta inicial, la introducción. Vea, sí, son un riesgo. Definitivamente son un riesgo en el sentido, son un riesgo y a la vez un potencial, es una contradicción muy grande. Son un riesgo en el sentido de que esas áreas estaban destinadas también a ser incorporadas dentro de la reserva en la medida en que se fuesen adquiriendo predios en un futuro. Ya ahora será imposible, ¿cierto? En ese sentido es un riesgo y si eso mismo va a suceder en otras áreas que potencialmente deben ser y que tienen que ser según la norma adquiridas para seguir constituyendo áreas de importancia estratégica y reservas en el corregimiento, pues va a ser un riesgo muy grande. ¿Por qué? Porque ese negocio encarece tanto la tierra que ya después es imposible adquirirlos y entonces va a haber un problema grande para poder constituir reserva en el corregimiento, porque el municipio de Medellín se ha demorado mucho en ese proceso que había iniciado hace más de 20 años, ¿cierto? Por un lado, pero a la vez es un potencial, ahí yo creo que me va a ganar algunos enemigos también con esta respuesta, pero ¿por qué? Como esas casas, lastimosamente son tan, digamos, habitadas por gente muy rica y la gente rica normalmente es muy, ¿qué se dice? Muy antisocial, es decir, no le gusta la comunidad por montones, entonces impiden que, digamos, va a ser una especie de frontera para que lleguen grandes flujos de personas a las reservas a invadirlas, ¿cierto? Por ejemplo, en la Manguala Limona vemos que incluso pusieron una puerta, un portón que impide el flujo libre de las personas y eso no es legal, pues, ¿cierto? Cosas por el estilo, o los perros bravos son por ahí, el que sube y baja se le tiran encima. Entonces hay un poco de control, pero también hay una injusticia muy grande, porque es que esas son áreas públicas y la gente tiene derecho pues, a usufructuarlas. Repito, no desde el punto de vista de un turismo intensivo, porque no es la finalidad, pero sí como una recreación pasiva, ¿cierto? Entonces, ambas cosas, yo creo que el mayor efecto que están teniendo es en el encarecimiento de la tierra, en el ordenamiento territorial, en la dificultad a un futuro, en 2, 3, 5 años, de poder adquirir áreas para constituirlas en reservas públicas, ¿cierto? Ahí va a haber un problema. Si no aceleran ese proceso de adquisición, el municipio de Medellín. Amigas, ¿algo para agregar? Vamos hasta ahí. Pues yo pongo en duda algo, y es algo que observé pues hace poco que me fui caminando por las quebradas, por la quebrada La Manguala Limona, Boca Toma abajo. No sé si Carlos Mario me pueda dar respuesta a esto, y es también muy relacionado, perdón, a una pregunta que hace Nemele en cuanto a que se seca el agua más abajo de la Boca Toma. Y es que yo vi particularmente, también me puedo ganar muchos enemigos, vi unas captaciones como no formales, unas captaciones de agua que se dirigían especialmente como a esas zonas donde están esas casas lujosas. Entonces yo me pregunto como esas captaciones qué tan legales son y si reconocen las implicaciones que tiene de que se seque la quebrada de cierto lugar hacia abajo o que el o que pues que el recurso hídrico disminuya. Pues eso es un factor muy importante porque puedes equilibrar todo ese ecosistema de ahí para abajo, ¿cierto? Puedes equilibrarlo totalmente hasta el punto pues de deteriorar pues su funcionamiento o el servicio ecosistémico que presta pues de regulación también hídrica y de otras cosas pues. Entonces, yo pongo en duda eso, pues yo pienso que es un riesgo esas casas lujosas en ese sentido. Pues no sé si Carlos Mario me pueda solucionar como esa parte ahí que observé pues esos días caminando la Manguala. Si sabe algo. Eso sí está sucediendo. Sí, la información que tenemos nosotros desde la mesa ambiental es que sí está sucediendo, pero venga, lo más dramático es que no solo son por las captaciones ilegales, digamos, de las viviendas, porque al fin y al cabo son caudales muy pequeños y no son tantas. El problema es cuando ese tipo de viviendas o cuando otros negocios, como por ejemplo las trucheras, que captan mucho más. Una sola truchera puede captar agua equivalente a la de 100 casas, ¿cierto? Es mucho el caudal. Entonces, ¿qué están haciendo? Están tomándose el caudal ecológico, ese caudal que nunca debe ser tomado por nadie, ni siquiera por un acueducto comunitario, dice la ley, dice la norma. Para información de algunas personas que de pronto no lo sepan, lastimosamente, ¿sabe quién está incumpliendo también
con tomar más agua de la asignada, algunos de los propios acueductos comunitarios. Es decir, cuando se vino esa expansión urbana tan grande en el Vergel, por ejemplo, en todas esas zonas de expansionismo de ahora, algunos dos acueductos en particular, me disculpan que diga eso tan grosero, pero se les abrió la codicia. Son muy acuerdos comunitarios y se rasgan vertiduras, es patrimonio, es nuestro patrimonio, la reserva y tal. Pero cuando hablan de plata, ellos dicen, aquí hay un negocio muy grande, y empezaron a ofrecerle agua a cientos de viviendas de esas urbanizaciones nuevas sin tener asignado el caudal, entonces lo están tomando adicional y están secando temporalmente la quebrada. Eso, el mayor efecto que tiene eso no es tanto sobre los riesgos, digamos, de la regulación hídrica, no, sino en la funcionalidad ecosistémica. Eso es gravísimo desde el punto de vista de la funcionalidad. Hay especies que pueden desaparecer y la funcionalidad como ecosistema se quiebra, ¿cierto? Entonces, ahí hay más de una persona y organización involucrada en esas implicaciones. Esas viviendas están cometiendo el error porque están, digamos, contribuyendo al problema, pero algunas otras empresas de tipo formalizadas también, ¿cierto? Entonces, es un asunto socioambiental que hay que gestionarlo con la gente, y si realmente están diciendo que es un patrimonio, entonces que lo vuelvan pues, en la práctica. Es que decir es muy fácil, todo el mundo decimos y decimos, cuando se va a practicar lo que se pregonó, es cuando ya entonces el dinero es donde empieza a poner los límites a la práctica del pregonar. Ya me estoy como efervesciendo, más bien cierro, termino. Joana, no sé si quieras decir algo más frente a esa pregunta que nos pone en Emily. Bueno, pues como lo dijo Carlos, realmente hay impactos ambientales fuertes y preocupantes, y sobre todo no, pues ya lo estamos viviendo en la actualidad, pero también en un futuro hacia dónde apunta eso y hasta cuáles son sus alcances, ¿cierto? Entonces, por una parte, la conectividad ecosistémica se ve pues con fuertes impactos ambientales, pero también me lleva a preguntarme hasta dónde la pérdida de autonomía también de las comunidades para planificar y ordenar su territorio, porque seguimos viendo que es desde la institucionalidad y desde la visión de ciudad-región y de cómo se conciben los corregimientos, se está planeando el territorio pues a su antojo, sin realmente procesos de información y de participación comunitaria que logre visibilizar los usos del suelo, las dinámicas y saberes y costumbres tradicionales de las personas que habitamos en él. Por ejemplo, yo vivo en el Vergel era vereda, ¿cierto? Hacía parte de las 9 veredas del corregimiento, pero ya pues según el POT es un barrio. Entonces eso tiene muchas implicaciones, no solamente en el impuesto predial, que es como lo que más le preocupa a la comunidad, sino que eso realmente nos lleva a pensar hasta dónde entonces va la autonomía de las comunidades, hasta dónde tenemos esa soberanía sobre el territorio y cómo llegan a implementar planes parciales, planes urbanísticos, de una manera acelerada, sin realmente, es una planeación no planificada, como lo hablábamos alguna vez desde GRIS, el Grupo de Investigación Social del Corregimiento, parece que no es planeada realmente, ¿cierto? No, súper poderosas esas reflexiones, ¿cierto? Y que lo que nos invitan es a tener eso, más espacios de diálogo, de planificación de manera colectiva. No, yo creo que nos vamos como más que con certezas, con más preguntas que queremos llevar a esos otros espacios de debate. Agradecerle a Carlos Mario, a Ana, Joana por estar acá, por poner sus experiencias, sus reflexiones, a las personas que también estuvieron comentando, participando en el chat. Ya para finalizar, recordarles que estamos haciendo un concurso patrimonial que tiene 2 líneas, una de fotografía antigua, antes de los 2000, actual después de los 2000. Tenemos también un concurso de creación musical, también para que se metan a la página de La Revuelta, ahí tenemos colgada toda la información, las bases del concurso, y que nos llamen, que estamos súper atentas y pendientes a que puedan participar, y contarles que ya vamos a iniciar con toda la expectativa para el Body Art, que siempre hacemos desde La Revuelta en la 80, esta vez hablando de las memorias del agua en el corregimiento, en el país,
link también para que se puedan estar ahí conectados. Lo vamos a tener en el marco del mes de patrimonio. Entonces, para que estén súper pendientes de toda esta dinámica que estamos haciendo, recordarles que este proyecto se hace en conjunto con la Red Vuelta en el 80 y es un estímulo de arte para la cultura en la modalidad de patrimonio. Que nos sigan en redes sociales, que se animen a participar. La próxima tertulia, como la vamos a tener dentro de 15 días y vamos a hablar sobre todo del Salado también, de qué ha pasado en el Salado, cuáles son esas transformaciones de ser ese lugar turístico donde la gente iba a bañarse en los charcos de las playas y que ya se convierte en lugar donde una empresa como Biositio empieza también a verter varios de sus residuos. Entonces, para que sigan súper conectados, los dejamos con la canción de La Muchacha, una artista también colombiana muy amada por mí, por algunas de las brujas, y que también nos pone a reflexionar sobre el páramo y esas medidas estatales que también afectan los patrimonios, como es el patrimonio inmaterial, y en este caso, pues, el agua, que está ahí también en disputa. Es una canción dedicada al páramo de salud urbana. Entonces, bueno, sin más, muchas gracias, nos seguimos viendo, y nada, que sigamos haciendo esta memoria del agua en el corregimiento. Ay, señor presidente, le hago un llamado de atención. No soy quien para juzgarle la posición, pero no me venga a decir, ay, pero no me venga a decir que mi páramo se vende. Pero no me venga a decir, ay, pero no me venga a decir que mi páramo se vende. Que no es cuestión de hectáreas, es cuestión de dignidad. Y si pesa más la plata, y si pesa más la plata, ¿y dónde es que vamos a parar? ¿Y dónde es que vamos a parar? Empresa colombiana o multinacional, empresa colombiana o multinacional. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuál es la diferencia? Si igual quieren explotar, si igual quieren explotar. Y puede sonar sencilla mi verdad, pero no comparto su interés particular. ¿Y cómo es que no va a cantar si me amenaza el respirar? Ay, señor presidente, le hago un llamado de atención. No soy quien para juzgarle la posición, pero no me venga a decir, ay, pero no me venga a decir que mi páramo se vende, que mi tierra está en sus manos si usted no lo comprende, que mi tierra está en sus manos si usted no lo comprende. Yapa, yapa, guapa, pira, paira, guapa, guapa. Guapa, pira, paira, guapa, guapa. Guapa, pira, paira, guapa, guapa. Guapa, pira, paira, guapa, pira, paira, da 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 da.